Tequila. Tequila Tips. Con Gabriela Cañedo, conocedora de tequila. Hola, ¿cómo están? ¿Qué creen? Ya es viernes y tequilero. Bienvenidos una vez más a Tequila Tips, el primer podcast del tequila, donde les compartimos toda nuestra información y pasión alrededor de nuestra bebida nacional por excelencia, el tequila. Y hoy vamos a platicar del agave. Oigan, muchas gracias por sus comentarios primeramente. Recibí varios comentarios acerca del capítulo anterior donde platicábamos del proceso. Ya vi que tienen muchas dudas, muchas preguntas, no coman ansias. Vamos a ir respondiéndolas una por una y vamos a ir ahondando más. Recuerden que lo que queremos en este podcast es hacer capítulos pequeños. ¿Para qué? Para no quitarles tanto tiempo, para que puedan ustedes escucharnos en un ratito de ocio o cuando van manejando, cuando van están esperando en la fila de algo corto. ¿Para qué? Para no distraerlos de sus actividades, porque como bien hemos dicho, todos tenemos muchas cosas que hacer y estamos ocupados. Bueno, ya no hago tanto comercial. Vamos a platicar del agave tequilana Weber, variedad azul, que es la única variedad de agave que podemos utilizar para el proceso de tequila. Recuerden que ya les he dicho que existen alrededor de 200 variedades de agave, pero para hacer tequila solamente podemos utilizar una. Y el agave estaba representado en la época prehispánica como una deidad. Lo representaban como la diosa Mayahuel, que era la diosa de los 400 pechos, la diosa de la fertilidad. ¿Y por qué? Pues porque de esta planta se obtenían muchos beneficios. Esta planta pues, se utilizaba mucho antes de que los españoles llegaran y está plasmada y descrita en varios códices. Eso es bien interesante. Era una planta considerada sagrada y se utilizaba para obtener alimento, la bebida, jabón, fibra. La utilizaban también para temas medicinales como remedio. Las puntas las utilizaban como agujas y se han detenido a ver las puntas del agave que son sumamente filosas, pero también toda la hoja, no sé si han detenido a ver, pero toda la hoja alrededor son unas espinitas que cortan bien sabrosito. Son bravas. Se utilizaba también la fibra para elaborar papel, hacían cuerdas, hacían sogas. Y la palabra agave significa noble en griego. Fue definida por Linnaeus en 1753. Y no fue hasta que el botánico alemán, el doctor Weber, por eso se le bautiza Weber, porque él los clasificó y les dio sus nombres. Y entonces el agave tequilana Weber, variedad azul, fue clasificada en 1902. Qué interesante, ¿no? Bueno, también les voy a platicar que para los aztecas el agave era importantísimo. Entonces, con este agave podían construir hasta los techos de sus casas, podían con la fibra realizar o elaborar ropas. Las espinas también las usaban como armas y entre otros muchos usos. Las especies de agave son muy similares en crecimiento y forma, porque también las plantas o las hojas son gruesas y carnosas. Algunas de ellas pues tienen un tamaño mayor que otras. Y las espinas, que ya les dije que crecen al margen de cada hoja, pues van creciendo lentamente.
y no necesitan mucha agua para crecer, solamente con el temporal de lluvias tiene. El científico, que ya les dije, Frederick Albert Constantin Weber, era un médico y botánico, quien durante el año 1864 y 1867 participó como médico militar en la expedición a México, tiempo en el cual le permitió describir muchísimas variedades a las agaváceas y a las cactáceas. Esta planta, ya hemos dicho en otros capítulos que su ciclo de maduración va entre los 6 a 9 años de edad. ¿Para qué? Para ofrecer una alta concentración de azúcar en el corazón de la planta, que llamamos piña, que es la necesaria para la elaboración de tequila. Y como cualquier otro cultivo, el agave debe ser atendido durante todo este tiempo de desarrollo para evitar que sea atacado por enfermedades, bacterias o insectos, así como evitar que otros factores y cambios climatológicos le afecten. Más o menos, para que ustedes sepan, se plantan entre 2.800 a 3.000 plantas por hectáreas. ¿Sí? La gente luego piensa que el agave viene de la familia de los cactus, pero pues no, eso es una creencia meramente popular. Pertenece a la familia botánica de las agaváceas. ¿Ok? Los agaves también se encuentran en muchos otros lugares del mundo y hay una gran diversidad de especies, pero en México se han como estudiado que existen alrededor de 200. Y esta diversidad de agaves están segmentados en diferentes grupos, como los que son los ornamentales, los que forman parte para los alimentos, los que son fuente de fibra y los que se utilizan para bebidas. ¿Okay? Por ejemplo, agaves para otras bebidas, vamos a decir las especies y los usos. Por ejemplo, el tequilana, que se da generalmente en Jalisco, pues ya sabemos que se utiliza para el tequila. Sí, muy bien, bravo. Tenemos otro que le llaman potatorum o espadín. Ese crece principalmente en Oaxaca y se utiliza para eso, muy bien, para elaborar mezcal. Pero acuérdense que el mezcal utiliza, si mal no me equivoco, alrededor de 22 diferentes especies de agaves o variedades de agave, ¿ok? Una de ellas, la que crece muy bien allá, es el espadín. Después está el salmiana, que se produce en el centro, y con él es muy famoso que se produzca el pulque. Después está la angustifolia, principalmente en Sonora, con el cual se produce el bacanora, que es una bebida que tiene denominación de origen también, que es un destilado de agave, de esta variedad de agave, para producir esta bebida sonorense que se llama bacanora. Después tenemos la furcroides, que se da en Yucatán y es muy fibrosa y se obtiene el sisal. Fíjense qué interesante, ¿no? Creo que jamás nos detenemos a investigar y a ahondar en este tipo de información. Y vamos a platicarles cómo se compone el agave. Sí, el agave pues tiene primero las raíces, que les llamamos rizomas. Después el mesontle, que es como, según yo, es la parte central de abajo de la planta. Después tiene las hojas. Algunas plantas, bueno, ya les he dicho que esta planta es hermafrodita, se reproduce sola.
Algunas de estas plantas les nace un tallo en medio que le llamamos quiote. Y este quiote tiene bulbos. Y estos bulbos también, y este quiote también tiene flores. Y estas flores tienen unas semillas. Si ustedes se detienen a ver, los bulbos son como unos, unas como racimitos de un conjunto de ramitas. Y las semillas. Y las raíces, pues les llamamos rizomas. Y en la composición del agave, una de ellas, o una de las características más bien que tiene el agave, es la inulina, que es un polisacárido, que es benéfico para la salud, que es la reserva nutritiva de la planta de agave, Tequilana Weber, y que cuando se hidroliza, es decir, se cuece, se convierte en una fructosa y glucosa para ser fermentada en alcohol. ¿Qué les parece? Bueno, la semilla generalmente no se utiliza para plantarse, esa semilla que está en el quiote, para la reproducción de los agaves, porque tarda un tiempo más largo en crecer. Por eso se utilizan los hijuelos, es decir, estas plantitas que le nacen a la planta madre alrededor, sobre todo en los rizomas, en las raíces, y estos son los que se retiran y se plantan y se utilizan para la reproducción. Los bulbillos en el quiote tampoco se utilizan, ya que no todas las plantas los desarrollan. El hijuelo es el que más se utiliza para la reproducción, se separan por edades y se plantan antes del temporal de lluvias. ¿Por qué? Porque se preparan los campos para que cuando llueva, pues, ahora sí que amarre. Los hijuelos también se clasifican por tamaño, que hay diferentes tamaños. De hecho, los clasifican dependiendo el tamaño del corazón, o sea, de la piñita. Lo clasifican como limón, porque la bolita o la piñita es del tamaño de un limón. Naranja, porque igual la piñita es del tamaño de la naranja. Y toronja, que es más grandecito. Obviamente, entre más grandecito, pues crece más rápido. O sea, es decir, ya te ahorraste un periodo de tiempo porque ya la planta está más grandecita. Entonces se prepara la tierra, se siembran las plantas, ya les dije, entre 2.800 y 3.000 plantas por hectárea. Y el primer año lo que hacen es reemplazan los hijuelos o las plantitas que se dañaron, que no crecieron. Y ya después, durante los años, se va nutriendo las plantas porque sí hay agaveros o productores que se dedican a nutrir en los agaves para que crezcan de manera maravillosa, porque quieren agaves fuertes, agaves sanos, agaves que sean resistentes a todas las afectaciones que puede tener una planta, como son las plagas, como son pues los insectos, los incendios, o sea, que sea una planta resistente. Entonces, cuando la planta ya está madura, en algunos casos, en algunas plantaciones, en algunas fábricas, en algunos productores, utilizan diferentes podas durante los años y las van nombrando de diferente manera. ¿Por qué? Porque lo que quieren es concentrar los azúcares en el centro, es decir, en el corazón de la planta. No quieren que anden ahí perdidos y que se vaya esa energía a las hojas, por ejemplo. Sin embargo, también me ha tocado conocer a otras personas, a otros productores, que dicen, a mí me encanta dejarles las hojas como van. ¿Por qué? Porque están recibiendo los rayos del sol y le llegan al corazón de la planta y a mí me gusta dejarlos así al natural. Lo que sí hacemos de pronto es despuntar, porque ya les dije, esas espinas que tienen
las hojas en la punta son bravísimas, a veces miden 10, 15 centímetros, filosísimas, y estas espinas han dañado muchísimos tractores, muchísimas maquinaria que entra a limpiar estos campos, porque se deja un espacio entre línea y línea. Hagan de cuenta que empiezan a plantar y siembran por líneas. Entonces, entre agave y agave, más o menos dejan 1 metro. ¿Por qué? Porque el agave va a ir creciendo, ya les dije. Va creciendo, creciendo, creciendo y necesita espacio para crecer. Entonces, dejan más o menos entre agave y agave 1 metro. Y entre línea y línea, pues es dependiendo cada productor, cada tequilero, cada agavero, pero es alrededor de entre 2 y 3 metros entre línea y línea. De entre 1,5 metros hasta 3 metros, más o menos, dependiendo el espacio de tierra que tengan. ¿Pero para qué? Pues para que entre ahí el tractor, para que pueda ahí entrar la maquinaria y poder limpiar y poder deshiervar, o cuando ya vamos a jimar, pues que entre para poder pues acarrear los agaves, ¿no? Como ven, está complicadito, ¿verdad? No es así de facilito. Por eso, de verdad que cuando uno va y ve el proceso y te das cuenta de todo lo que hay atrás, de la labor incansable de las personas que trabajan en esta industria, en cada una de sus procesos, te das cuenta que es mucho esfuerzo, mucho trabajo atrás de una botella de tequila para que la gente no la disfrute. Entonces, es maravilloso. Bueno, para elaborar 1 litro de tequila 100% de agave, más o menos se utilizan entre 4 y 7 kilos de la piña del agave, o sea, del corazón de la planta. Es decir, más o menos una piña en edad madura pesará alrededor de los 30 kilos, más o menos. Y uno de los grandes retos de la cadena agave tequila es justamente llevar un buen control del inventario de agave, así como el monitoreo de las posibles afectaciones de las plantaciones para poder reaccionar y evitar la escasez. ¿Por qué? Si ustedes se han oído, ¡ay, que el agave está muy caro! ¡Ay, que el agave está barato! ¡Ay, que el agave! ¿Por qué? Porque imagínense el reto de cuidar una planta entre 7 a 9 años. Es un súper reto. Hay en ocasiones que hay nevadas. Acuérdense que hace como 4 años, creo que la última nevada fue en el 2016 o 17 por ahí. Les digo porque fue en marzo, estábamos en pleno montaje del Festival del Tequila que hacíamos ahí en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, ahí en la explanada del Bicentenario. Y yo estaba en pleno montaje, era un martes, un miércoles, no me acuerdo. O sea, no pudimos montar porque estaba nevando, gracias, en Guadalajara. O sea, inusual, hace 20 años que no nevaba. Bueno, pues en esa nevada hubo una gran afectación, porque en los Altos de Jalisco, que es más frío, pues hubo una gran afectación por esta nevada. Se perdieron muchísimas plantas, o sea, se congelaron y se perdieron. Pero también hay plagas. La más común es el picudo. Sí, es un escarabajo gusano que entra a la planta y la seca, se come los azúcares, ¿no? La seca. ¿Qué les estaba diciendo? Pero también hay incendios. Ya ven que la misma película cada año, aquí en el bosque, en el bosque hay zonas, importante que se los mencione, hay zonas que están protegidas y que no se puede sembrar, ¿ok? Como el bosque de la primavera. Ahí no hay manera que puedas tú ir a sembrar agave. En algún momento en los medios salió, ¡ay, que los tequileros que están sembrando agave y que no sé qué en la zona protegida! No es cierto. Y si alguien lo hizo es ilegal. No lo puede vender para la producción del tequila, porque hay zonas protegidas para cada lugar, ¿no? Entonces, si tú vas y siembras en el bosque de la primavera, y acuérdense que para poder vender esos agaves para la elaboración del tequila tienes que registrarlos ante el Consejo Regulador del Tequila, y si tú no estás en una zona que no está comprendida
dentro de la denominación de origen permitida, pues ¿qué crees? No lo vas a poder vender a la industria tequila. Entonces, no se confundan y no crean todo lo que leen. No es cierto. Entonces, pues tenemos los incendios, tenemos las plagas, las nevadas, cuando hay escasez de agave, pues también hay los robos, ¿qué creen? Qué feo, ¿verdad? Que lo diga, pero pues sucede. Pues acuérdense que tenemos redes sociales, que tenemos Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, donde continuamente estamos subiendo información de los eventos, de las marcas, de las tendencias, de las noticias. Los invitamos a que nos sigan. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que esta información les ayude a entender un poquito más sobre el agave. Si tienen alguna duda, pues déjanos aquí sus comentarios y les agradezco que se hayan tomado el tiempo de escucharme. Los espero el próximo viernes en Tequila Tips. Gracias. Tequila. Tequila. Tequila Tips. Con Gabriela Cañedo, conocedora de tequila.